y fe. La razón, pues la heredamos del mundo clásico. La filosofía griega es conocida y muy utilizada por los padres de la Iglesia. Y la revelación, pues nos viene primeramente al pueblo de Israel y luego ya se consuma en el Evangelio con la venida de Dios al mundo, ¿no? Y todo eso construye una civilización, un sistema de valores que ha configurado lo que somos. Y claro, ahí está la verdad. Fe y razón son las dos alas, decía Juan Pablo II en su Fides et Ratio, que nos elevan hacia la contemplación de la verdad. Luego, claro, la verdad no interesa, porque este nuevo orden mundial, yo concretamente este año a mis alumnos les he encargado, yo y todos los profesores del área, les hemos encargado la lectura del libro de Orwell, 1984, donde claro, el Estado establece lo que es verdad y lo que no, tanto en historia como en todo lo demás. Claro. Bueno, pero un nuevo orden mundial no se considera compatible, ni mucho menos, con la religión católica, específicamente con la católica. Y ha habido voces que lo han dicho con toda claridad. La candidata a la presidencia en aquella época, Hillary Clinton, en el Lincoln Center de Manhattan, creo que fue en 2015, decía que los gobiernos tenían que utilizar coercitivamente su poder para redefinir los dogmas religiosos. En pocas palabras, pocos personajes públicos lo han definido también. Que los gobiernos definan los dogmas religiosos, ¿eso qué es? Un totalitarismo absoluto. De manera que esto venía ya... Sí, perdón, siga. Perdón. No, decía que esto estaba ya denunciado por Juan Pablo II, mucho antes de que la señora Clinton dijera esto, cuando en Centesimus Annus dice: quien se adhiera a la verdad no resulta fiable ya, desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud propia del demócrata es el escepticismo agnóstico. Lo dice así de claro. Esa encíclica es verdaderamente interesante porque es del año 91. O sea que tampoco estamos hablando de algo tan improvisado. Lo denuncia Juan Pablo II entonces y acaba ese mismo párrafo o el siguiente diciendo que una democracia sin valores se convierte inevitablemente en un totalitarismo, visible o encubierto, como la historia demuestra. Citándole de memoria, no son las palabras textuales, pero esto es lo que viene a denunciar. Luego, ese nuevo orden mundial no puede convivir con el catolicismo. Cuando uno ve estas cosas y empieza a leer los diarios y ve las noticias, empieza a ser 1 más 1 igual a 2, digamos, no hay mucha vuelta. Pero a veces cuando uno lo llega a decir públicamente, como hay una gran, digamos, inquisición progre, que a uno no lo deja decir lo que realmente uno piensa, es tildado rápidamente con un mote de conspiranoico, conspiracionista. Es difícil a veces salirse de ese apelativo, ¿no? Sí, bueno, a mí abiertamente no me han llamado conspiracionista o conspiranoico, abiertamente nunca, porque yo cuando he empezado precisamente a seguir este tema, y he tenido como maestro al que no conocí en persona, al padre Sanauja, por supuesto, que estudió como pocos, ¿no? Juan Claudio Sanauja, lo que es el nuevo orden mundial y cómo desde Naciones Unidas se estaba diseñando un nuevo paradigma humano, anticristiano, por supuesto. Y lo hizo como nadie. Es una labor casi en solitario, pero creó escuela, más de lo que él llegó a saber, incluso. Pero aquel boletín Noticias Globales era una verdadera joya, que nos iba informando de lo que hacían en Naciones Unidas y cómo solapadamente se iba imponiendo ese nuevo orden en lo moral. Yo me he agarrado siempre a documentos constatables, no tan públicos, porque ya se procura que no lo sean del todo, pero que están ahí. Las cumbres del Pekín, del Cairo, donde lo que vienen es a redefinir, que es un verbo que utilizan mucho, la familia, el paradigma humano. Y luego hay algo también que da una gran fuerza a las tesis que yo llevo defendiendo desde hace ya varios años. Y es que son los documentos del magisterio de la Iglesia, tanto en sus condenas contra la masonería, porque esto tiene una raíz muy clara ahí, como luego en las condenas contra el nuevo orden mundial, han sido clarísimos. Y claro, en ese terreno no quieren entrar los partidarios del nuevo orden mundial, porque claro, están confrontándose abiertamente con algo que les sobra, que les estorba, pero que no quieren condenar de forma abierta, aunque ya sí que empiezan a hacerlo, ¿eh? Ya se está hablando de la Iglesia Católica como un peligro, precisamente
por lo que tiene de dogmática, etcétera. Sí, eso en algunos sectores quizás digamos, del gobierno mundial, pero en otros quizás no tanto, porque cuando uno se pone a plantear y se pone a ver por lo menos algunos comunicados de algunos personajes, es como que fuesen casi lo mismo. Usted ha sido un gran estudioso de la masonería, ¿no? Y qué principios pueden verse que pareciese que ya están como queriendo implantar de modo permanente en esta sociedad y a su vez, aunque cueste a veces decirlo, también algunos personajes, incluso católicos, incluso de cierta jerarquía, pareciera que están como aceptándolo pacíficamente y hasta quizás promoviéndolo, estos principios, ¿no? De la fraternidad, ¿no? ¿Qué papel juega en todo esto, ese tema que usted tanto ha estudiado de masonería? Hombre, la masonería desde su origen es sincretista. Mm, Tiene un añadido porque yo creo que algo que define mejor las creencias masónicas junto al sincretismo es el gnosticismo, que es la oferta de un conocimiento oculto que se brinda a los iniciados hasta convertirles en seres superiores. Esa gnosis masónica, como todas las demás gnosis, parten de una verdadera mentira, urdida, trabajada y cuidadosamente extendida durante siglos. No es la única la gnosis masónica. Ha habido gnosis cristiana, gnosis judía. La masónica tiene lo que tiene de historia de la masonería y es un atractivo grande para muchos de los que se inician sin saber realmente qué es lo que hay detrás. Pero aparte de gnóstica, es, como digo, sincretista. Y por tanto, el sincretismo que trae de la mano, el relativismo. Esa labor de relativizar absolutamente los principios y los valores se inició en la Ilustración, que va de la mano de la masonería en el tiempo, desde luego, porque es que son coetáneas. El nacimiento de la masonería y la Ilustración, habría que ver quién influye más en quién en estos dos movimientos, ¿no? Pero desde luego lo han conseguido en una medida enorme y ya Benedicto XVI, justo muy poco antes de ser elegido papa, horas antes, en aquella misa Proligendo Pontifice, donde habla ya de la dictadura del relativismo, está definiendo una realidad. ¿Por qué es dictadura? Eso ya lo había dicho Juan Pablo II. He mencionado antes Centésimos Annus, donde dice que una democracia sin valores se convierte en un sistema totalitario. Así de claro. Pero el que le pone nombre y ya lo denuncia como una dictadura, porque el que se sale del marco está excomulgado, socialmente excomulgado, es Benedicto XVI. Continuador, como en tantas otras cosas, de su antecesor. ¿Y eso qué es? Es un legado masónico en muy buena medida. Y estamos excomulgados los que nos adherimos a la verdad con firmeza, y repito las palabras de Juan Pablo II, no somos fiables. O sea, la defensa de la verdad ha sido abandonada, incluso por personas que en la intimidad la conocen, la profesan, pero en público no se adhieren. Porque, claro, es la excomunión social. Concretamente en política, rarísimo es el personaje, al menos en España, que hace una profesión de fe. No digo profesión de fe, porque al Parlamento van otras cosas, pero ¿por qué no mencionar a Dios? ¿Por qué no partir de la existencia de Dios? ¿Por qué ocultar sistemáticamente su fe? Hemos llegado a esta situación. Y esto es muy grave porque excede con mucho lo que es la actitud de lo que llaman tolerancia. Tolerancia, por supuesto, es tolerar pues cualquier otra actitud, cualquier otro pensamiento. Pero esto es muy intolerante. Y de ahí viene ese silencio de los católicos en la vida pública, que ha sido ya condenado por los papas en épocas anteriores. Pero ese silencio es abrumador y es verdad que dentro de la propia Iglesia pues vemos corrientes relativistas abiertamente contrarias al depósito sagrado de la fe. Contrarias. Y tristemente vienen muchas veces del propio clero e incluso de la jerarquía en buena medida. El credo del anticristo, como ha dicho Benedicto XVI también recientemente.